Continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, conocido también como Hechos del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a ver la primera parte del capítulo 9, en el cual lo principal o lo inicial de este capítulo es la conversión de este hombre llamado Saulo de Tarso. En los versículos 1 y 2 declara precisamente cómo se sentía este hombre llamado Saulo y declara allí, respirando, todavía amenaza y muerte contra los discípulos, contra los seguidores de Jesús. Y fue precisamente el que solicita una autorización o pide una carta para que con ello pueda él ir a ver en las sinagogas de la ciudad de Damasco. Y aquí hace referencia una frase, una palabra llamada la del camino, refiriéndose a los seguidores de Jesús. Y él menciona que con esta carta él estaba autorizado para eh, llevarles prisioneros, tanto hombres como mujeres, que estuviesen, ¿no es cierto?, declarando el Evangelio. El propósito entonces de Saulo, precisamente al viajar a Damasco, era impedir el crecimiento que se estaba dando en esa ciudad, en todas aquellas personas que creían en el Señor. Y la última vez que nosotros vemos precisamente a Saulo es en el capítulo 8, en lo que se menciona en el versículo 3, dice, pero Saulo, entonces ahí vemos exactamente cómo él estaba ya en su persecución contra la iglesia y que iba, dice, y entraba de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres los llevaba prisioneros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto no se conformó únicamente con esa persecución en Jerusalén, sino que él quería hacerlo en otras ciudades también, principalmente en Damasco, porque se cree que el crecimiento allí era mayor. A pesar de la distancia que existía entre Jerusalén y Damasco, que era de aproximadamente 130 millas o 210 kilómetros, y para realizar este viaje los llevaba 6 días en total. Sin embargo, eso no le detuvo, sino que él quería arrasar con todas las personas que estaban creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Decíamos, ¿no es cierto?, esta frase que él respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces, no sé qué imagen usted tiene de un hombre que fue descrito de esa manera, un hombre enojado y violento, convencido de su propia justicia y de lo que él estaba haciendo, consideraba que realmente él estaba en la razón. Entonces este hombre odiaba a los discípulos del Señor. Podríamos decir que Saulo estaba decidido a seguir en contra de Jesús, cuando Jesús estaba decidido por bendecir a Saulo. Por supuesto, no sabemos sobre la apariencia de este hombre llamado Saulo, pero hay una descripción en un viejo libro apócrifo que data de fines del primer siglo y lo describe de esta manera a Pablo. Un hombre de estatura moderada, con cabello crespo, piernas chuecas, ojos azules, cejas grandes y nariz larga. Y dice esta persona que cita esta frase dice, a veces pareciendo hombre, a veces pareciendo ángel. Realmente entonces él buscaba algo y sobre todo tenía algo muy especial en su interior. Aún después de que Saulo se convirtió en cristiano, recordó sus días como perseguidor en otras
cartas que él escribe, como en este caso, en la carta que escribe a los Filipenses capítulo 3, los versículos 5 y 6, declara precisamente cómo él estaba desde su niñez, circuncidado a los 8 días de nacer, de un linaje que era de Israel, de una tribu especial que era Benjamín, y se considera como hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Y más adelante dice en cuanto al celo, y lo menciona de esta manera, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Entonces, él consideraba que lo que estaba haciendo estaba en lo correcto. Pablo también agregó allá en la carta a los Gálatas, en donde dice Saulo de Tarso que este hombre era de alta educación, pensó que el cristianismo era malo y engañoso. Y lo declara precisamente en Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14, porque dice, ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, en cual desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba a los demás judíos compatriotas de esa época, y dice que él defendía de tal manera, con tal celo, las tradiciones de sus antepasados. ¿No es cierto? Entonces, y esto es precisamente lo que se da en muchas personas hasta hoy, defienden tradiciones, pero no saben exactamente lo que están haciendo. Dice allí, como mencioné al inicio, que esta palabrita de el camino declara precisamente, y de esta manera es enunciado, dice aquí, se le refiere al cristianismo como el camino. Esto parece ser el primer nombre para el movimiento cristiano y uno apropiado, usado en el libro de Hechos por 5 ocasiones. Entonces, el nombre el camino significa que el cristianismo es más que una creencia o un juego de opiniones o de doctrinas. Es seguir a Jesús en un estilo de vida diferente. Es significativo ver que había una comunidad cristiana lo suficientemente grande en Damasco, y es lo que se cree, por eso es lo que él hizo ese viaje tan largo, para que Saulo se preocupara por esa situación. Entonces, el cristianismo, o como lo mencionábamos, el camino, se estaba extendiendo por todas partes. Y aquí vemos precisamente, ¿no es cierto?, más adelante versículos del 3 al 6, que le recomiendo lo lea allí en casa. Dios se encuentra con Pablo en el camino a Damasco. No se sabe precisamente, pero dice aquí la palabra de Dios que repentinamente que rodeó un resplandor del cielo y oyó una voz en algún lugar, fue de Damasco. Este evento espectacular debe considerarse inusual. ¿Por qué? Porque Dios normalmente no confronta a pecadores, peor a perseguidores de la iglesia, con una luz celestial y una voz audible desde el cielo. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, esto se ratifica principalmente que ese resplandor fue tan fuerte que, a pesar de estar a mediodía, con el sol también muy fuerte, el resplandor era superior. Tanto lo declara en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 6, cuando Pablo estaba defendiéndose de la multitud de los judíos. Y más adelante también lo relata, dice que era una luz que sobrepasaba el resplandor del sol, y está allá en el capítulo 26, en donde él estaba dando o hablando al rey Agripa. Y dice aquí, en la parte esta, en donde justamente en ese lugar de cerca a Damasco, en el camino a Damasco, y cayendo en tierra, Saulo, ¿no es cierto?, la reacción de Saulo fue simplemente caerse en tierra. Esto no fue por honor o reverencia a Dios, fue simplemente una reacción de supervivencia. Estaba aterrorizado por esa luz celestial. Aquí en las mentes de muchas personas
y yo he escuchado en algunas prédicas, ¿no es cierto?, en donde dice que la mayoría de estas personas creen que Saulo se cayó de un caballo que montaba, pero este registro no se ve ni en Hechos 9, lo que estamos estudiando, ni en el registro del capítulo 22, tampoco en el relato que realiza el rey Agripa del capítulo 26. No hacen ninguna mención de un caballo o de que Saulo montaba cualquier otro tipo de animal. Puede ser que él tenía un caballo, pero no lo mencionan aquí. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no hay un texto que ratifique o que confirme esta situación. Muchas personas suponen que estaba a caballo y los pintores así lo representan, que si alguna vez usted ve algún cuadro, casi siempre se menciona a Saulo cayéndose de un caballo. Se lo ve en esas pinturas, por lo menos un caballo cercano cuando Saulo está en el piso. Pero esto es completamente sin fundamento. Es significativo que en un libro tan corto que intenta cubrir la expectación del cristianismo desde sus pequeños comienzos en Jerusalén hasta una religión que llenó el imperio entero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la historia de esta conversión nos indica precisamente algo especial y diferente con este hombre que se lo enfatiza en este libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque realmente es muy relevante el propósito que Dios tenía en este hombre llamado Saulo. Más adelante vemos precisamente que Dios le habla directamente a Saulo, pero los rabinos en esa época no creían principalmente que Dios hablaba como antes lo hacía en la época de los profetas. Pero aquí vemos que Saulo aprendió que uno puede escuchar a Dios directamente. Y dice, oyó una voz que le decía que Saulo, Saulo. Cuando Dios repite un nombre 2 veces es para mostrar un sentimiento fuerte, un énfasis en lo que Dios va a hablar, pero no necesariamente enojado. Entonces allí nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, como Jesús también lo menciona en Lucas 10:41 cuando le llama a Marta, dice, Marta, Marta, estás afanada, ¿no es cierto? Más adelante también menciona en Mateo 23:37, cuando igual Jesús se refiere a Jerusalén y lo dice, Jerusalén, Jerusalén. Es allí nosotros como vemos el énfasis que Jesús hacía al llamarle a Saulo. ¿Y por qué me persigues?, preguntaba Jesús. Mientras la luz celestial lo abrumaba, Saulo fue confrontado con una verdadera naturaleza de su crimen. Perseguía a Dios y no al hombre. Entonces Saulo pensó que estaba sirviendo a Dios por atacar brutalmente a los cristianos, pero descubrió que estaba luchando contra Dios. Esto ha sido tristemente cierto a lo largo de la historia. A menudo los que están convencidos de que están haciendo un favor a Dios hacen gran parte de la peor persecución y tortura jamás realizadas. Esta es hasta aquí, a esta parte llegamos, en donde definitivamente seguiremos con la segunda parte en la próxima semana, si así Dios lo permite. ¿Por qué? Definitivamente lo estamos haciendo de forma muy corta, porque definitivamente es un libro extremadamente interesante. Dios permita, como les decía, la próxima semana continuaremos con la segunda parte
de este maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles.